Mi nombre es la doctora Lucia Brunetti. Fui hematóloga del Hospital San Gerardo de Monza durante 29 años y supervisé personalmente más de 6.000 transfusiones de sangre en pacientes oncológicos pediátricos. Yo no creía en milagros, creía en hemogramas, en recuentos plaquetarios, en la química exacta de la coagulación. Lo que encontré en la última bolsa de sangre que conecté al cuerpo de Carlo Acutis no aparece en ningún tratado de hematología que yo haya estudiado. Y lo sé, porque busqué durante 14 años. Lo que vi en aquella bolsa, combinado con lo que el propio Carlo me susurró 12 horas antes de morir, destruyó toda la certeza científica que había construido en 3 décadas de carrera. Caí de rodillas en un hospital. No fue aquella madrugada de octubre de 2006. Fue 14 años después, en otra ciudad, en una planta que Carlo me nombró con exactitud antes de que existiera ningún motivo para que yo pisara ese lugar. Guardé un sobre sellado durante todos esos años. No lo abrí. Tenía instrucciones de no hacerlo, y cuando finalmente lo abrí, el papel que contenía tenía una fecha, un nombre y un número que yo no podía haber inventado. 14 años callé. Esta noche cuento todo. Estudié medicina en la Universidad de Pavía porque mi madre murió de leucemia cuando yo tenía 11 años, y me prometí a mí misma que aprendería a pelear contra eso. Me especialicé en hematología pediátrica. Me convertí en jefa de servicio en el San Gerardo en 1999. En cuanto a Dios, yo era lo que mi colega el Dr. Ferri llamaba con cariño una atea funcional. No negaba nada, simplemente no tenía tiempo para pensar en ello. En casa tenía la costumbre de tomar café negro sin azúcar a las 5 de la mañana antes de cualquier turno, leyendo los análisis del día en la mesa de la cocina. El 8 de octubre de 2006 recibí un ingreso que cambió todo. Un adolescente de 15 años, transferido desde Milán con sospecha de leucemia, promielocítica aguda, el tipo M3. El más agresivo, el que mata en días si no se actúa con velocidad quirúrgica. Su nombre era Carlo Acutis. Recuerdo el primer hemograma como si lo tuviera ahora mismo delante. Recuento de leucocitos de 87.000 por microlitro, cuando lo normal en un chico de su edad ronda entre 4.500 y 11.000. Plaquetas en 12.000. Un nivel en el que el riesgo de hemorragia cerebral es inminente. Hemoglobina en 6,2 gramos por decilitro. El cuerpo de aquel muchacho se estaba apagando célula por célula. Entré en la habitación 314 a las 11:40 de la mañana. Esperaba encontrar a un adolescente aterrorizado, o sedado, o gritando de dolor. Encontré a un chico sentado en la cama, con un rosario de madera entre los dedos, sonriendo. Me miró y dijo: «Doctora, no se preocupe tanto. Yo ofrecí todo esto al Señor por el Papa y por la Iglesia desde hace tiempo». Pensé que estaba en negación. Lo anoté en la ficha. Paciente con mecanismo de evasión psicológica frente al diagnóstico. Qué arrogante fui. Los días siguientes fueron una guerra. Iniciamos quimioterapia de inducción, ácido transretinoico, transfusiones de soporte casi continuas. El cuerpo de Carlo no respondía como debía, y sin embargo, mientras sus valores se desplomaban, su rostro permanecía sereno de una manera que yo no había visto en 29 años de oncología pediátrica. Lo escribí en una nota personal que aún conservo. Algo en este paciente no encaja con la curva del sufrimiento. La tarde del 11 de octubre, mientras le ajustaba la vía central, Carlo me pidió algo extraño. Me pidió papel y un bolígrafo. Le costaba enormemente sostenerlo, las plaquetas tan bajas que un simple roce le dejaba moretones. Escribió durante varios minutos. Dobló el papel 3 veces, lo metió en un sobre pequeño de los que el hospital usaba para muestras y lo selló con su propia saliva. Me lo entregó con las 2 manos. «Doctora, guárdelo. No lo abra ahora. Lo abrirá cuando esté de rodillas. Usted sabrá cuándo». Le pregunté qué significaba eso. Solo sonrió y cerró los ojos. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi bata, pensando que lo abriría esa misma noche en mi despacho. No lo hice. Algo me detuvo. Lo guardé en el cajón de mi escritorio, bajo llave, pero yo aún no sabía lo que me esperaba. La madrugada del 12 de octubre, a las 2:10 de la mañana, me llamaron de urgencia. Carlo había entrado en una crisis hemorrágica masiva, coagulación intravascular diseminada, la complicación más temida de la leucemia M3. Su cuerpo consumía las plaquetas más rápido de lo que podíamos reponerlas. El recuento había caído a 7.000. Sangraba por las encías, por la nariz, por los puntos de punción.
Ordené una transfusión urgente de concentrado de hematíes y plaquetas. Yo misma fui al banco de sangre. Recogí la bolsa con el código de identificación B-4-7-2-1-9. Grupo sanguíneo O positivo, compatible. Comprobé la etiqueta 2 veces, como siempre. Temperatura de conservación correcta, 4 grados centígrados. Fecha de extracción dentro del rango. Todo perfecto. Conecté la bolsa al sistema a las 2:38 de la mañana, y ahí empezó lo que no puedo explicar. Lo primero fue la temperatura. La sangre transfundida sale del refrigerador a 4 grados centígrados y se deja templar a temperatura ambiente, unos 22 grados, antes de entrar en el cuerpo. Es protocolo estricto. Una transfusión demasiado fría puede provocar arritmias. Cuando toqué la bolsa para verificar antes de abrir el flujo, marqué la temperatura con el termómetro de superficie, 37 grados centígrados. La temperatura exacta del cuerpo humano. Pensé que el termómetro estaba averiado. Era la explicación lógica. Lo cambié por otro de la sala de enfermería. Volví a medir, 37,2 grados centígrados. La bolsa llevaba apenas 4 minutos fuera del refrigerador. Era físicamente imposible que se hubiera calentado más de 1 grado en ese tiempo, y mucho menos que alcanzara la temperatura corporal. Mi primer pensamiento fue racional. Error en el almacenamiento. Alguien había dejado la bolsa fuera de la cadena de frío. Llamé al banco de sangre. La enfermera de guardia, Rosa Tinelli, me confirmó por teléfono que esa bolsa había salido del refrigerador en mi propia mano 4 minutos antes, registrada a 4 grados en el control de salida. No había estado fuera de la cadena de frío ni un segundo antes de que yo la tomara. Anoté la hora. 2:42 de la mañana. Y entonces miré la sangre dentro de la bolsa. El color no era normal. La sangre de concentrado de hematíes tiene un rojo oscuro, casi vinoso, por la falta de oxigenación. Esta era de un rojo brillante, arterial, oxigenado, como sangre recién salida de una arteria viva. Imposible en sangre almacenada durante días en una bolsa cerrada, sin contacto con el aire. Detuve el flujo. Mi formación me gritaba que algo estaba mal con la unidad y que no debía transfundir un producto alterado. Extraje una muestra de 5 mililitros con jeringa estéril para análisis urgente. Mientras la llevaba al laboratorio, mis manos empezaron a temblar, y no por el frío del pasillo. El doctor Ferry, mi colega de guardia esa noche, procesó la muestra en el contador hematológico. Lo que salió en la pantalla nos dejó a los dos en silencio. El recuento de glóbulos rojos era normal, pero había algo que no debía estar ahí. Células nucleadas activas, reticulocitos en proceso de división. En una bolsa de concentrado de hematíes almacenada, las células no se dividen. Están en suspensión, conservadas, inertes metabólicamente por el aditivo conservante y la temperatura. Estas células estaban vivas en un sentido que la sangre almacenada no puede estar. El doctor Ferry, que llevaba 24 años en el laboratorio, repitió la prueba 3 veces. Mismo resultado. Lucía, esto no puede ser. Una bolsa de 4 días no tiene actividad mitótica. Volvimos a la habitación, y aquí es donde todo cambia. La temperatura de la bolsa ahora marcaba 37,8 grados centígrados. Estaba subiendo. Una bolsa de sangre fuera de un cuerpo, sin fuente de calor, solo puede enfriarse hacia la temperatura ambiente. Esta se calentaba, hacia arriba, como si tuviera un metabolismo propio. Llamé al jefe de guardia. Llamé al laboratorio central. A las 3:10 de la mañana había 3 profesionales más en aquella habitación. El doctor Ferry, la doctora Marini de Medicina Interna y el técnico de laboratorio Paolo Greco. Medimos la temperatura con un cuarto instrumento, un termómetro de infrarrojos calibrado esa misma semana. 38,1 grados centígrados. Greco hizo el cálculo en voz alta. Para que una bolsa de sangre de 450 mililitros pasara de 4 grados a 38 grados en menos de 35 minutos, sin fuente externa de calor, harían falta aproximadamente 64.000 julios de energía térmica surgiendo de la nada. La termodinámica no permite eso. La energía no aparece, se transfiere, y no había nada de dónde transferirla. La doctora Marini, que era practicante católica, se persignó. Yo no. Yo me senté en una silla porque las rodillas no me sostenían. Carlo abrió los ojos. Me miró directamente, y con una voz completamente clara, sin el balbuceo de la sedación, sin la confusión de la anemia cerebral, me dijo: «Doctora, la sangre está viva porque la vida la toca. No tenga miedo. Usted lo entenderá el 21 de abril».
cuando esté de rodillas en la planta 4. Anoté esas palabras temblando. 21 de abril. Planta 4. No tenían ningún sentido aquella noche. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Carlo Acutis murió a las 6:06 de la mañana del 12 de octubre de 2006. Yo estaba presente. Constaté la muerte clínica con todos los criterios. Ausencia de pulso, midriasis bilateral fija, ausencia de actividad respiratoria. Firmé el certificado a las 6:15. Y a las 6:15 exactamente, alguien tenía que decidir qué hacer con la bolsa de sangre que seguía conectada al sistema pero que yo había detenido. Protocolo. Una unidad de sangre alterada se desecha como residuo biológico peligroso. Iba a hacerlo. Pero la doctora Marini me detuvo. Me pidió que conserváramos la muestra. Algo en su voz me convenció. Guardamos la bolsa B47219 en refrigeración separada, etiquetada como muestra de estudio, no transfundir. Y aquí empezó el segundo misterio, el que me perseguiría durante años. 4 días después, el 16 de octubre, el Dr. Ferri me llamó al laboratorio con la voz quebrada. Había hecho un seguimiento de la muestra refrigerada que conservamos, la de 5 mililitros que extraje aquella noche. Las células nucleadas seguían vivas. Después de 4 días a 4 grados centígrados, las células de cualquier muestra de sangre almacenada degeneran, se lisan, mueren. Estas mantenían integridad de membrana en un 94%. La viabilidad celular medida con azul de trípano era del 92%. En una muestra de esa edad, lo esperable sería menos del 20%. Decidimos enviar una porción de la muestra a un laboratorio externo independiente sin decirles el origen. El Laboratorio de Análisis Molecular de la Universidad de Padua. Pedí al Dr. Ferri que enviara la muestra con un código anónimo, solo el número de referencia. No quería que ningún sesgo contaminara el resultado. El informe de Padua llegó 3 semanas después. Lo conservo todavía. El analista, un tal profesor Vittorio Cazzaniga, especialista en hematología molecular con 40 años de experiencia, escribió una frase que me eriza la piel cuando la leo. La muestra presenta actividad metabólica incompatible con tejido conservado ex vivo. Recomendamos verificar la fecha de extracción, pues los marcadores sugieren tejido vivo extraído en las últimas 24 horas, lo cual contradice la documentación adjunta. La documentación decía que la sangre llevaba semanas extraída. Padua decía que la muestra parecía recién sacada de un cuerpo vivo, 3 semanas después de que el donante de esa sangre, fuera quien fuera, la hubiera donado. Y mucho después de que Carlo hubiera muerto. Llamé al profesor Cazzaniga personalmente, le pregunté si podía haber error de contaminación. Me dijo que habían procesado la muestra 3 veces, con 3 equipos diferentes, en condiciones de máxima esterilidad. Doctora, en 40 años nunca vi nada igual. Esta sangre se comporta como si no supiera que está fuera de un cuerpo. Aquí es donde me obsesioné. Empecé a investigar quién había sido el donante de la bolsa B47219. Quería una explicación. Alguna enfermedad rara del donante, alguna mutación que explicara la actividad celular. Rastreé el código en el Banco de Sangre Nacional. Y el resultado me dejó helada. La bolsa B47219 constaba como una donación de un varón anónimo de 52 años, grupo O positivo, sin patologías. Una donación absolutamente común. La sangre de un hombre sano y corriente. No había ninguna mutación. No había ninguna enfermedad. No había absolutamente nada en ese donante que explicara por qué su sangre, una vez conectada al cuerpo de Carlo Acutis, había empezado a comportarse como tejido vivo, a calentarse hasta la temperatura corporal y a mantener células dividiéndose semanas después de la muerte del paciente. La sangre solo cambió cuando tocó a Carlo. Antes era normal. Después de él, dejó de obedecer las leyes que yo había estudiado durante toda mi vida, y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Hasta ese momento, para mí, Carlo había sido un paciente más. Un caso clínico, el número de historia clínica 2006441. Pero después de lo de la sangre, necesitaba entender. Empecé por lo más simple. Busqué su nombre. Descubrí que aquel chico de 15 años que me había hablado del Papa entre transfusiones había dedicado su corta vida a algo extraordinario. Carlo Acutis, nacido en Londres el 3 de mayo de 1991,
hijo de padres italianos, había creado con sus propias manos una exposición digital que documentaba más de 160 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia a lo largo de la historia. Un adolescente programador que catalogaba milagros donde el pan consagrado se había convertido en carne y el vino en sangre. Sangre que, según los análisis de algunos de esos casos, presentaba tejido cardíaco vivo siglos después. Sentí un vértigo que no había sentido nunca. Yo había visto sangre comportándose como tejido vivo, y el chico de aquella cama había pasado su vida documentando exactamente ese fenómeno. Necesitaba hablar con su familia. Tardé meses en reunir el valor. En la primavera de 2007 contacté con su madre, Antonia Salzano. Le expliqué que yo había sido la médica de Carlo en sus últimos días. Le pedí encontrarnos. Aceptó. Nos vimos en una cafetería cerca de Asís. Antonia era una mujer serena, con una paz que yo empezaba a reconocer, la misma que había visto en su hijo. Le conté lo de la bolsa de sangre. No se sorprendió. Solo sonrió levemente y dijo algo que me heló. Carlo me habló de usted antes de morir. Dijo, la doctora que cuida la sangre va a ver una señal, pero no la entenderá hasta que esté de rodillas. Yo le dejé una carta para ese día. Mis manos se enfriaron alrededor de la taza de café. Yo no le había contado a Antonia nada sobre la carta, sobre el sobre que Carlo me había entregado, sobre las palabras que me dijo aquella madrugada, el 21 de abril, la planta 4. Le pregunté cómo era posible que Carlo supiera. Antonia me contó que su hijo, desde muy pequeño, decía cosas que después ocurrían. No las llamaba profecías. Decía simplemente que cuando uno está muy cerca de la Eucaristía, se ve un poco más lejos. Me contó que Carlo había escrito una frase que repetía siempre. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y otra. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Le confesé entonces que tenía el sobre, que llevaba meses sin abrirlo porque Carlo me había dicho que solo lo hiciera cuando estuviera de rodillas. Antonia me tomó la mano y me dijo, entonces no lo abra todavía, mi hijo nunca se equivocaba con los tiempos. Volví a Monza con el sobre intacto en mi bolso, lo guardé en el mismo cajón bajo llave de mi despacho, y allí permaneció. Pasaron los meses, pasaron los años. A veces lo sacaba, lo miraba, sentía el papel doblado 3 veces a través del sobre, pero algo en mí, algo más fuerte que mi curiosidad científica, me impedía romper el sello. Carlo había dicho, cuando esté de rodillas. Y yo seguía de pie, racional, escéptica, esperando una explicación que nunca llegó. La beatificación de Carlo Acutis llegó el 10 de octubre de 2020. Vi la ceremonia por televisión. Y vi también que, cuando exhumaron su cuerpo en 2019, lo encontraron en un estado de conservación que los expertos calificaron de extraordinario. Otra vez la frontera entre la vida y la muerte difuminándose alrededor de aquel muchacho. Pensé en mi bolsa de sangre. Pensé en el sobre. Pero seguía sin entender. Pero lo que hice después sorprendió a todos. En marzo de 2020, el mundo se cerró. La pandemia. El San Gerardo se convirtió en un campo de batalla. Yo tenía 61 años. Era jefa de servicio. Y nadie esperaba que me arriesgara en primera línea con un virus que mataba sobre todo a los mayores. Pero lo hice. Trabajé jornadas de 16 horas. Y el 18 de abril de 2020, después de 6 semanas sin parar, caí. Fiebre de 39,4 grados. Saturación de oxígeno cayendo a 87%. Neumonía bilateral por COVID. Me ingresaron como paciente en mi propio hospital. Pero el San Gerardo estaba colapsado, sin camas de cuidados intermedios disponibles. Me trasladaron de urgencia a otro centro, al Hospital Papa Giovanni de Bérgamo, a unos 40 kilómetros. El 20 de abril por la noche mi estado empeoró. Saturación en 82% pese al oxígeno de alto flujo. El médico de guardia, un neumólogo joven llamado Rodrigo, decidió subirme de planta. Me trasladaron en camilla por la noche, semiconsciente, con mascarilla. Cuando me estabilizaron y abrí los ojos en la nueva habitación, lo primero que vi fue el cartel del pasillo a través de la puerta entreabierta. Planta 4, neumología. Planta 4. Y era la madrugada del 21 de abril. Las palabras de Carlo, 14 años guardadas en mi memoria, estallaron en mi cabeza. Usted lo entenderá el 21 de abril, cuando esté de rodillas en la planta 4. Y yo no tenía el sobre.
El sobre estaba en el cajón cerrado de mi despacho, en Monza, a 40 kilómetros. Empecé a llorar. Por primera vez en décadas, lloré sin poder controlarlo. No de miedo a morir, de algo más grande que no sabía nombrar. Le pedí al doctor Rodrigo, entre jadeos, un favor imposible, que llamara a mi colega, el doctor Ferri, ya jubilado pero que aún tenía copia de mi llave, que le pidiera el sobre del cajón, que me lo trajeran. Rodrigo me miró como si delirara por la fiebre, pero algo en mi insistencia lo conmovió. Hizo las llamadas. El doctor Ferri condujo 40 kilómetros aquella madrugada de pandemia con un salvoconducto especial. Y a las 11 de la mañana del 21 de abril de 2020, una enfermera con traje de protección entró en mi habitación de la planta 4 y dejó sobre la mesa un sobre pequeño, amarillento, sellado con la saliva de un chico que llevaba 14 años muerto. Pedí que me ayudaran a incorporarme. No pude sostenerme sentada en la cama por la debilidad. Me deslicé y caí. Caí de rodillas en el suelo de la planta 4, agarrada al borde de la cama, con el sobre temblando en mis manos. De rodillas. El 21 de abril, en la planta 4, rompí el sello, desdoblé el papel 3 veces, como Carlo lo había doblado, y leí, con la letra temblorosa de un chico al que las plaquetas no le dejaban escribir, estas palabras. Doctora Lucia, si lee esto, está de rodillas. Y eso significa que ha llegado el 21 de abril y está en la planta 4 de un hospital que no es el suyo. No tema, usted va a vivir. La sangre que vio aquella noche estaba viva porque toda vida viene de aquel que se hizo pan y sangre por nosotros. La ciencia mide lo que toca, pero no toca lo que la sostiene. El médico que la cuida se llama Rodrigo. Dígale que rece. Yo rezaré por usted desde el cielo. Su amigo, Carlo. El médico que me cuidaba se llamaba Rodrigo. Carlo lo había escrito 14 años antes, en una cama de hospital, con un nombre que no podía conocer, sobre un hombre que entonces sería un niño. Me derrumbé en el suelo, sollozando, abrazada a aquel papel. El doctor Rodrigo entró alarmado por mis gemidos. Le mostré el papel. Le mostré su propio nombre escrito por un adolescente muerto en 2006. Aquel joven neumólogo, científico como yo, se quedó pálido, mudo, y después, despacio, se arrodilló a mi lado en el suelo de la planta 4 y rezó. Yo, que no rezaba desde la infancia, recé con él, sobreviví. Mi saturación empezó a remontar aquella misma tarde. Los médicos lo llamaron evolución favorable. Yo sé lo que fue. Salí del hospital 9 días después. Hoy tengo 66 años. Me jubilé de la hematología activa en 2022, pero no me he detenido. Doy conferencias en facultades de medicina de toda Italia, de España, de Latinoamérica, sobre lo que llamo los límites de lo medible. Llevo siempre conmigo 2 cosas: el informe del profesor Cazzaniga de la Universidad de Padua y la carta de Carlo, plastificada para que no se deshaga. En septiembre de 2025, cuando el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis durante el jubileo, yo estaba en la plaza de San Pedro, entre cientos de miles de personas. Cuando se proclamó su santidad, sentí en las palmas de las manos un calor exacto, 37 grados. La temperatura de la vida, la misma que había medido en aquella bolsa de sangre imposible 19 años antes. Llevé conmigo a aquella ceremonia una pequeña muestra del informe de Padua, y conservo todavía, en un archivo refrigerado especial bajo custodia del laboratorio de la Universidad de Padua, una porción de aquellas células que, según el último análisis realizado en enero de 2024, mantenían todavía un 22% de viabilidad, 18 años después. La ciencia sigue sin explicarlo. Yo dejé de necesitar que lo explicara. Permítanme decirles algo, a ustedes que escuchan. Pasé 29 años creyendo que la sangre era solo química, que la vida era solo bioquímica, que la muerte era solo el cese de la función. Un chico de 15 años, con un rosario en la mano y una carta sellada con su saliva, me enseñó que hay una vida que sostiene toda vida y que a veces, muy de vez en cuando, esa vida nos deja ver la punta de su mano. Yo medí esa mano en grados centígrados. La toqué en una bolsa de sangre, y 14 años después, de rodillas en la planta 4, la reconocí. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas a este canal y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.